Imagínate entrar en una sala llena de desconocidos y elegir a una persona que nunca has visto para que represente a tu madre y otra para que represente a tu abuelo que murió antes de que tú nacieras. Y que en cuestión de minutos esas personas empiezan a sentir emociones que dicen no ser suyas. Pues esto pasa cada semana en cientos de salas alrededor del mundo. Se llaman constelaciones familiares. Y antes de que decidas si quieres probarlas, si es que ya lo probaste o te está dando vueltas la cabeza porque ya lo has hecho, hay un contexto que casi nunca se cuenta de forma completa. Así que hoy quiero hablarte de quién creó esta práctica, qué propone exactamente, qué dice la comunidad científica y psicológica al respecto y también qué experimentan de verdad las personas que pasan por una sesión. Porque esta experiencia, sea lo que sea que la explique, es real para quien la vive. Si no me conoces, yo soy Alina y te doy la bienvenida a mi canal, donde hablamos de brujería y espiritualidad desde un punto de vista diferente. Pero antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y quédate hasta el final porque vamos a hablar de algo que muchas o muy pocas veces se menciona en esta práctica y es los riesgos reales de cuando se hace sin el cuidado adecuado. Y también te voy a dejar tips para que reconozcas si una sesión te puede ayudar o te puede hacer daño. Así que ya sin más, empezamos. Pero empecemos por entender qué es exactamente esta práctica, porque el nombre por sí solo no es que lo deje demasiado claro. Las constelaciones familiares son una técnica grupal en la que una persona, llamémosla cliente o protagonista, presenta brevemente un problema o un conflicto que quiere explorar. Una relación difícil, una enfermedad recurrente en la familia, un patrón que se repite de generación en generación, etc. A partir de esta breve descripción, el facilitador va a invitar a que el protagonista elija entre el resto de los participantes del grupo a personas que representen miembros relevantes de su familia, un padre, una madre, un hermano o incluso un ancestro que murió hace generaciones y al que nunca has conocido. Los representantes no reciben ninguna información detallada sobre las personas a las que representan. Simplemente se colocan en el espacio según la intuición del protagonista y luego, esta es la parte más particular de todo, se les pide que describan lo que sienten física y emocionalmente estando en esa posición, sin actuar ni interpretar conscientemente. La premisa central de la práctica es que estas sensaciones reportadas por los representantes revelan algo verdadero sobre las dinámicas familiares reales, incluso sobre eventos que el protagonista no conocía de forma consciente. La facilitadora va reordenando las posiciones a lo largo de la sesión, buscando lo que dentro del método se llama imagen de solución, una configuración final que se supone que trae armonía y resolución al sistema familiar. Es importante decir esto con claridad. La persona que creó este método nunca pretendió que fuera una actuación teatral. La afirmación central y la más debatida es que los representantes pueden acceder a información real sobre personas que nunca conocieron a través de lo que se describe como un campo o una conciencia familiar compartida. Y esa es la afirmación que vamos a examinar con cuidado a lo largo de este vídeo. Pero para entender las constelaciones familiares hay que entender a la persona que hay detrás de ellas, porque su biografía explica directamente muchos elementos de este método.
Bert Hellinger nació en Alemania en 1925 en una familia católica. A los 10 años entró en una escuela católica, en un monasterio y de adulto se ordenó como sacerdote. Durante 16 años trabajó como misionero de la Orden Católica en Sudáfrica y esto es un dato muy relevante para entender todo este método, porque se familiarizó de cerca con prácticas espirituales y con rituales comunitarios zulúes que incluían dinámicas grupales y trabajo con ancestros. Tras renunciar a la orden religiosa, Hellinger regresó a Alemania y se formó en una variedad notable de enfoques terapéuticos: terapia gestal, psicoanálisis, terapia primal, análisis transaccional, hipnoterapia y programación neurolingüística. El antecedente técnico más directo del método llegó cuando Hellinger conoció el trabajo de constelación en un congreso alemán de pedagogía, donde los terapeutas maritales y familiares Ruth McClendon y Leslie Cadiz representaron una técnica de configuración familiar grupal. A partir de esa base y combinándola con sus propias influencias religiosas, terapéuticas y las dinámicas comunitarias que había observado en Sudáfrica, Hellinger desarrolló durante toda la década de 1990 lo que terminó llamándose constelaciones familiares. Entonces, es importante mencionar que Hellinger desarrolló también un marco filosófico y moral propio al que llamó los órdenes del amor, un conjunto de principios sobre jerarquías familiares, sobre lo que él consideraba el orden natural de las relaciones y cómo ciertos patrones de exclusión o desorden dentro de la familia generarían sufrimiento en las generaciones siguientes. Este marco no es un marco neutral ni meramente descriptivo. Incorpora juicios de valor específicos sobre la estructura familiar, el género y las relaciones, de algunos de los cuales han sido fuertemente criticados por reflejar una visión conservadora y, según algunos críticos, de hecho anticuada de lo que es el concepto de familia. Hellinger falleció en 2019 y hasta el final de su vida siguió dando talleres y formando facilitadores por todo el mundo, dejando un movimiento que hoy continúa creciendo de forma independiente a través de cientos de terapeutas certificados. Y aquí llegamos a la parte que exige más cuidado y más honestidad. La conclusión de la comunidad científica sobre las constelaciones familiares es consistente y clara. No existe evidencia científica publicada ni en revistas especializadas que respalden la utilidad del método más allá de lo que se podría explicar por su gestión. Esta conclusión no proviene de una sola fuente. Está documentada de forma consistente en múltiples análisis académicos del método. Pero quiero detenerme en lo que significa exactamente, no más allá de la sugestión, porque es una distinción importante. Lo que yo quiero decir es que los efectos que sí se observan pueden explicarse completamente por mecanismos psicológicos conocidos como la sugestión, la expectativa o la dinámica del grupo, o inclusive el efecto placebo, sin necesidad de invocar o un campo o una conciencia familiar que transmita información real entre personas que no se conocen. Hay un análisis académico particularmente riguroso publicado por investigadores españoles que evaluó la veracidad de las constelaciones familiares utilizando criterios establecidos en filosofía de la ciencia. Las conclusiones de este análisis señalaron tres problemas centrales en este método. El primero, una fuerte dependencia de la autoridad de Hellinger, donde sus afirmaciones se aceptan de forma poco crítica simplemente porque él las había hecho. Segundo, que los estudios que se usan para sostener la práctica no son replicables de forma consistente. Y tercero, una actitud de desdén hacia la información que contradice las afirmaciones del método en lugar de una revisión genuina a la luz de la evidencia refutadora. Estos tres criterios: autoridad no cuestionada, falta de replicabilidad y resistencia a la refutación, son precisamente los que en la filosofía de esta ciencia
usa para distinguir una práctica con una base empírica sólida de una que no la tiene. También hay un elemento institucional que vale la pena mencionar, porque no es una crítica externa, sino interna al propio campo de la terapia sistémica. En febrero del 2003, la Sociedad Alemana de Terapia Sistémica, Asesoramiento y Terapia Familiar, creo que se llama así, la organización profesional alemana de referencia en este campo, desautorizó formalmente a Hellinger. Las razones que dio la organización incluyeron su protagonismo personal, que además lo consideraron peligroso para los participantes de sus sesiones por falta de apertura a la crítica profesional y por preocupación por la falta de preparación y experiencia exigida a quienes se formaban como facilitadores bajo este método. Y este dato es muy relevante porque muestra el escepticismo hacia el método y que esto no viene únicamente de fuera de la comunidad terapéutica, viene también desde dentro de la propia disciplina de la terapia familiar sistémica, de las constelaciones y de cómo surgieron. Y aquí hay un punto que requiere mencionarse con toda seriedad y sin sonar alarmista, pero y tampoco lo puedo omitir. Hay denuncias documentadas sobre prácticas de alto riesgo dentro de algunas sesiones de constelaciones, incluyendo dirigir de forma extrema a los participantes hacia situaciones de vulnerabilidad. Y esto no describe a todos los facilitadores ni a todas las sesiones, ni muchísimo menos, pero sí señala que esta es una práctica donde la formación, la ética y el cuidado de quien la da aportan extraordinariamente porque se trabaja con material emocional muy delicado en un formato grupal y sin ningún salvavidas, como por ejemplo tendría la psicología clínica regulada. Y aquí quiero hacer un giro, y el giro que te prometí además al principio del vídeo, porque si me quedara solo en lo anterior, estaría dejando algo fuera que es igualmente importante e igualmente cierto. Muchas personas describen experiencias profundamente significativas e incluso transformadoras después de haber participado en una constelación familiar. Y esto también merece ser tomado en serio. Yo misma he hecho constelaciones, he constelado varias veces y la verdad es que han sido experiencias brutales, sobre todo la última que hice fue brutal. Pero la pregunta interesante no es si estas experiencias son reales. Claramente lo son, pero también en el sentido de la persona que las vive con intensidad genuina. La pregunta interesante es, ¿qué produce esto? Y aquí es donde entran varios mecanismos psicológicos bien documentados que no requieren ningún campo de conciencia colectiva para poder explicarse. El primero, la externalización del problema. Ver representado físicamente en un espacio un conflicto que hasta entonces solo existía como un pensamiento abstracto o como una emoción difusa. Y esto tiene un efecto organizador en la mente. Esto es un principio compartido con el psicodrama y con varias formas de terapia expresiva, y es dar forma física y espacial a algo interno, y esto ayuda a procesarlo de una manera diferente a simplemente hablar del tema. El segundo es el efecto del testigo grupal, ser visto por un grupo mientras atraviesas por un proceso emocional intenso en un contexto que se presenta como seguro puede generar una sensación de validación y de pertenencia que tiene un valor terapéutico independientemente del marco teórico que le estemos aplicando. Y tercero, y esta quizás es el más importante para poder obtener una narrativa coherente sobre el propio sufrimiento, y es que las constelaciones ofrecen una historia. Tu ansiedad tiene que ver con un secreto familiar no resuelto. Tu dificultad para las relaciones viene de un patrón de exclusión en tu árbol genealógico. El ser humano tiene necesidad profunda de dar sentido narrativo a su dolor, y a una explicación, sea o no sea verificable, puede aliviar genuinamente el sufrimiento, simplemente por dar forma a lo que antes no la tenía.
Y esto no es exclusivo solamente de las constelaciones familiares. Es el mismo mecanismo que opera en muchas formas de sanación a lo largo de la historia humana. No deja de ser real el alivio que siente la persona. Lo que cambia es la explicación de por qué ocurre ese alivio. Y la pregunta más honesta y más útil entonces es, ¿existe un campo de conciencia familiar que las constelaciones nos revelan? Pues esta pregunta no tiene hasta hoy un respaldo científico. La pregunta más útil yo creo que sería ¿esta experiencia me está dando una narrativa que me ayuda a vivir mejor, con más compasión hacia mi familia y hacia mí mismo también? ¿O me está dando explicaciones simplistas para problemas que en realidad necesitan otro tipo de abordaje? Simplemente ir a un psicólogo y ya está. Y aquí llegamos a la parte más práctica de todo este vídeo y es qué riesgos reales existen y cómo participar si decides hacerlo de una forma segura, según mi experiencia. Yo os he dicho que yo también he constelado. Entonces, riesgo número 1, diagnósticos simplistas para problemas complejos. Esta es una de las críticas más documentadas hacia esta práctica y es el riesgo de ofrecer explicaciones sencillas para sufrimientos que en realidad son complejos. Y si una sesión te dice que tu depresión, tu enfermedad física o tu patrón de relaciones se explican completamente por un secreto familiar de hace 3 generaciones, eso puede aliviar momentáneamente la ansiedad de no saber, pero también puede desviarte de buscar la ayuda que necesitas, la que realmente necesitas. Riesgo número 2, los falsos recuerdos. Cuando un facilitador o un representante afirma con seguridad que algo ocurrió en tu familia, un abuso, un secreto, una traición, sin que tú tengas ninguna evidencia verificable de ello, existe un riesgo real de implantar una creencia falsa que después se vive como si fuera un recuerdo verdadero. Y este riesgo está documentado dentro de la literatura psicológica sobre la sugestión y la memoria, y este es uno de los motivos más serios de tener precaución sobre este tipo de método. Riesgo número 3, dirigismo y presión emocional intensa sin salvaguardas clínicas adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Las constelaciones trabajan con material emocional muy intenso, en un formato grupal, frecuentemente con facilitadores que no tienen la formación clínica regulada que tendría a lo mejor un psicólogo o un psicoterapeuta licenciado. Entonces, esta falta de regulación formal de quien facilita estas sesiones es un punto de vulnerabilidad real para los participantes. Y si después de toda esta información decides que quieres explorar, hacer una constelación familiar, aquí van algunas consideraciones prácticas que deberías de tener en cuenta. Primero, investiga la formación del facilitador. ¿Tiene formación clínica regulada, psicológica, terapia familiar certificada? Esto no garantiza nada de por sí, pero añade una capa de responsabilidad profesional. Mantente atenta a cómo te sientes durante la sesión. Si en algún momento tú sientes presión para aceptar una interpretación con la que internamente no resuenas, tienes todo el derecho y la responsabilidad hacia ti mismo de decir que no, de parar o de simplemente no integrar esa narrativa como una verdad absoluta. No sustituyas tratamiento clínico necesario por esta práctica. Si estás atravesando una depresión clínica, un trauma significativo o cualquier condición que se beneficie de un tratamiento profesional regulado, una constelación familiar puede ser un complemento, nunca un sustituto. Y quizá lo más importante, trata cualquier revelación que surja durante la sesión como una hipótesis para reflexionar, no como un hecho confirmado sobre toda tu historia familiar real. La distancia entre esto me resuena y esto quiero explorarlo o esto es lo que objetivamente pasó, es la distancia que más te va a ayudar a protegerte. Así que para cerrar todo esto, haciendo un brevísimo resumen, las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger en los años 90, combinando su formación religiosa y diversas influencias terapéuticas y dinámicas grupales
que observó durante sus años como misionero en Sudáfrica. No hay una evidencia científica publicada que respalde sus afirmaciones centrales más allá de los mecanismos conocidos de sugestión del propio creador del método, que fue desautorizado ya por la principal organización profesional alemana de terapia sistémica. Y al mismo tiempo, las experiencias de quienes participan en estas sesiones pueden ser genuinamente significativas, y esto tiene una explicación psicológica real y respetable, aunque distinta a lo que ofrece el propio método. No tienes que elegir entre esto es absolutamente cierto y esto es una farsa. Puedes acercarte con curiosidad y con cuidado, sabiendo de dónde viene la práctica, conociendo sus riesgos documentados y sosteniendo cualquier prejuicio o cualquier revelación que surja como una posibilidad para que te haga reflexionar, nunca como una verdad incuestionable sobre tu historia familiar. Si alguna vez, alguna sesión de esto o de cualquier otra práctica te genera confusión, miedo o dependencia más que claridad, esa sensación es información válida que tiene que ser escuchada, tienes que escucharte. Así que me encantaría saber si has participado alguna vez en una constelación familiar. Si has constelado, me interesaría mucho leer las experiencias que habéis tenido, qué sentisteis, si fueron transformadoras, qué generaron, si te hicieron sentir dudas, incomodidad. Bueno, pues cuéntamelo en los comentarios. Yo ya he dicho que sí, he hecho constelaciones familiares y a mí me han servido, pero me han servido dentro del contexto del que te he hablado. No olvides darle like, suscríbete y todas esas cosas que ya te sabes. Nos vemos en un próximo vídeo. Te dejo por aquí también unos vídeos muy interesantes y te envío, como siempre, muchísima, muchísima luz. Chao.